Capítulo 3. Pérdida. El concepto de mascota es algo realmente complicado para un marín espacial. No es como si en sus cientos de años haya ni siquiera imaginado tener una, mucho menos que ésta se convirtiera en algo tan cercano a él. Incapaz de entender qué pasaba por su mente, Kanan simplemente lo miraba como una molestia. Una molestia torpe que se entretiene con cualquier cosa y no deja de saltar de una situación de peligro a otra. Ya sean otros Squig o algún barranco peligroso, parecía que la extraña criatura blanca estaba destinada simplemente a morir por su propia estupidez. Aún así, el orco le había demostrado cierta empatía. No sabía cómo expresar el afecto, así que simplemente lo llamó de esa forma. Al menos la pequeña abominación ya era capaz de atrapar algunas alimañas de menor tamaño para alimentarse a sí mismo. Blanco, como Kanan solía llamarlo, parecía ser capaz de sobrevivir por su cuenta. Al menos el ex marine podría seguir adelante con la conciencia tranquila que no lo abandonarían a su suerte sin estar seguro de que pudiese sobrevivir sin su ayuda. Pasaron unos días moderadamente tranquilos. Tranquilo como los peligrosos bosques terraformados por pieles verdes y los constantes ataques de Squig pueden permitir. Blanco cada vez era capaz de capturar presas más grandes y eso ya le estaba confirmando a Kanan la hora de dejar a la criatura atrás. Era una noche silenciosa, en donde el crujir de la madera que alimentaba el fuego era lo único que perturbaba la tranquilidad. Eso y el estómago de Kanan. Ese día no hubieron muchas presas que cazar, y su voraz apetito parecía no tener fin. Al menos sabía que no iba a morir por eso, así que no estaba particularmente alarmado. Se encontraba solo, pues Blanco se había marchado hace unas horas, seguro para cazar y comer algo. Qué envidia sentía Kanan de no poder tener la vista nocturna que la alimaña blanca poseía, o si no tuviese que parar cada noche para montar un campamento. La oscuridad era algo que asustaba incluso a los más valientes, pues no te puedes defender de aquello que no eres capaz de ver. Kanan pensaba que tal vez así era mejor. Confiaba en que Blanco finalmente se hubiese dado cuenta de su libertad y se hubiese ido para siempre. Nunca se había demorado tanto, así que no tenía otro motivo para pensar diferente. Pero por algún motivo, no podía conciliar el sueño. Un extraño ruido lo puso alerta. ¿Qué tipo de monstruo saldría ahora de la oscuridad para intentar acabar con su vida? Con algo de tiempo pudo afilar un palo largo que ahora usaban como una lanza y jabalina improvisada. Algo rústico, pero mejor que usar sus nudillos y sus garras. La luz del fuego reveló una extraña silueta acercarse, una que se movía erráticamente y temblorosa. Kanan puso su lanza al frente, listo para acabar con el enemigo una vez que mostrase sus afilados colmillos a luz del fuego. Apretó el palo con fuerza, tensó los músculos de sus pies listos para saltar, respiró profundamente para controlar sus inquietudes, pero el reflejo de un lomo blanco familiar le indicó que no se trataba de una amenaza. Blanco se acercó lentamente, su cuerpo encorvado y de espaldas, en sus fauces arrastraba el cadáver de un Squig de un tamaño incluso mayor que él. ¿Acaso él mató solo a esa bestia? ¿Qué tan fuerte era realmente ese ser de piel albina? Al menos eso tranquilizaba a Kanan y lo hacía confiar de que sería capaz sobrevivir a esta peligrosa jungla. Blanco arrastró al cadáver junto a Kanan, y luego lo dejó tranquilamente cerca de él y se hizo a un lado. El orco miró con ojos confusos, intentando descifrar qué pasaba por la mente del ser pálido. Aunque la respuesta era bastante obvia. ¿Qué te propones, pequeña alimaña? Blanco solo empujó el cadáver un par de veces hacia él. ¿Acaso, me estás ofreciendo tu casa? Esta vez Blanco emitió un leve gruñido. Un sí, tal vez. El orco no podía entender tal tipo de interacción. Se supone que los Squig son bestias sin cerebro que se lanzan al ataque sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, la bestia blanca que ahora lo miraba con esos ojos negros parecía estar teniendo algún tipo de comunicación con él. ¿Acaso Blanco tenía algún ápice de inteligencia? Kanan lo veía poco probable, pero la prueba estaba justo a sus pies. El orco no lo pensó dos veces. Tomó el cadáver rojo y lo despellejó, sacó sus entrañas y limpió su carne. El olor del jugoso trozo expuesto al fuego despertaba el apetito de ambos. Una vez listo, Kanan no dudó en darle una buena porción a Blanco, después de todo era su presa, y no sería justo que él disfrutara del premio mayor. Sus principios de marine no se lo permitirían. El simple hecho que esa bestia compartiera su comida con él era más que suficiente para ganarse su respeto. Y el respeto de un marine espacial es tan sagrado como lo era la misma palabra del emperador de la humanidad.
Ahora, con un vínculo que se fortalecía tras cada caza conjunta, tanto orco y bestia descubrieron las ventajas de cazar como un dúo. Las presas aumentaron, rara vez fallaban su objetivo, y el suministro de carne parecía ser tan infinito como el mismo bosque. ¿Acaso era su imaginación, o ahora Blanco era más grande? No es posible que haya crecido tanto en tan poco tiempo. Lo que Kanan ignoraba era la naturaleza misma de los pieles verdes. Esa ilógica verdad de que crecen en tamaño y fuerza tras cada batalla parecía algo imposible. Pero era real, aunque los propios orcos lo ignoraban. El propio Kanan no era consciente de ello, pero él mismo había crecido en tamaño y fuerza desde que salió de su bulbo de incubación. Solo que su crecimiento no era tan descabellado como el de Squig albino. Lo que antes era una rata blanca y debilucha ahora era tan grande como un jabalí, y tenía tantos músculos como un caballo mustang. Una poderosa máquina de guerra, carne y dientes, que ahora se comportaba como un cachorro durmiendo tranquilamente a los pies de Kanan bajo la luz de luna y el calor de la fogata. El orco lo miró extrañado, y una pequeña chispa de curiosidad se activó en él. Tal vez algo instintivo. Estiró la mano y la puso sobre Blanco. Dudó un segundo, luego la apoyó sobre su pálida piel. El tacto fue una sensación extraña, pero nada desagradable. Incluso pudo afirmar que le gustaba. Comenzó a acariciar la criatura como si fuese una mascota, e incluso rió cuando Blanco movió su pata aún dormido involuntariamente mientras Kanan rascaba su lomo. Jamás pensó llamar compañero a un monstruo que en su antigua vida no hubiese dudado en llenar de plomo. Los días pasaron y la confianza del cazador y su sabueso aumentaron. Sus técnicas eran impecables, y tras cada captura el Squig se hacía más grande. Si alcanzaba el tamaño de aquellas bestias que recordaba de campos de antaño, entonces tendrían problemas con la comida, pero ya se las apañarían. Y por fin, después de varias semanas de vivir aislado en ese extraño bosque, se toparon con el primer grupo de orcos. Por desgracia, las cosas no iban a tener un desenlace agradable. Un potente ruido despertó a los dos compañeros de viaje de su profundo sueño. El sonido era molesto y fuerte, como un motor desajustado donde los pistones fallan constantemente pero, que de algún modo, logra seguir la marcha. Blanco jamás había escuchado nada como eso y estaba asustado. Kanan conocía los sonidos, y estaba más asustado todavía. Tantas veces lo escuchó en el campo de batalla y nunca se le borrarían de su mente. Incluso lo atormentaban en sus sueños. El sonido característico correspondía a los motores de los cultistas de la velocidad. Tan rápido como les gustaba ser, salieron de la nada montando sus motocicletas y buggies, todos con ese característico color rojo esparcido por todas partes. Una pequeña banda, 3 motos y 2 buggies que no les interesaban pasar desapercibidos, todo lo contrario, querían que supieran que estaban allí. Un explorador los vio. A aquel orco tonto y primitivo en ropas rústicas y a su lado. No se lo podía creer. Un Squig blanco. Todos saben que el Squig blanco tiene la carne más sabrosa de todas. Eso es sentido como un orcote. Se podría librar una guerra y miles morirían solo por una probada de esa exquisitez. Y allí había uno enorme. El explorador le gritó a los chicos y los vehículos doblaron tan abruptamente que por un momento parecían que se iban a volcar. Pero al apoyar todas sus ruedas sobre el suelo verde del bosque retomaron su camino hacia su presa. Se escabulleron como el aire entre las decenas de árboles sin siquiera chocar. Kanan ni siquiera tuvo tiempo a reaccionar cuando una ametralladora comenzó a disparar hacia su posición. Gracias a los árboles y a sus raíces que no permitían a los orcos apuntar apropiadamente, o si no se hubiese convertido en un saco vacío lleno de agujeros de balas antes de siquiera poder esconderse tras el duro tronco. Kanan estaría a salvo por ahora, pero Blanco no tendría la misma suerte. Los vehículos no tardaron en rodear a la bestia pálida y separarlo de su compañero. El Squig no sabía qué estaba pasando, y ni siquiera era capaz de seguir con la mirada a ninguna de las bestias de metal. Kanan trató de salvarlo, pero intentar acercarse era un suicidio. De pronto, unas gruesas cadenas atraparon a Blanco por los pies y lo arrastraron por el irregular terreno. La bestia gritaba de dolor y terror, los orcos sobre los vehículos se reían y se mofaban de su sufrimiento. Y tan rápido como llegaron, volvieron a desaparecer dejando solo una estela de polvo, suciedad y marcas de neumáticos sobre el suelón de la jungla. No. Su grito podía desgarrar el alma misma, pero lamentablemente ya no quedaba nadie para escucharlo.
Los pandilleros ya se habían alejado demasiado, y de ellos solo quedaba el rugir de sus motores a la distancia. Kanan corrió como si su propia vida dependiera de ello. No lo pensó un momento, no necesitaba hacerlo. Lo único que tenía que hacer era correr y tratar de alcanzar a Blanco, y todas sus neuronas estaban enfocadas en esa tarea. Nunca supo que tan rápido corrió, pero el rugir de las poderosas máquinas de metal nunca dejó de escucharse. No creía que los alcanzaría, pero al menos no les perdía el rastro. El bosque comenzó a desaparecer frente a sus ojos, revelando un resplandor agobiante sobre las dunas del desierto. Una vez más se encontraba en ese árido panorama, solo que quién sabe a cuántos kilómetros de distancia estaba del lugar que renació. Eso no tenía importancia ahora, pues ante sus ojos se levantaba una impresionante fortaleza orcoide, cuyas puertas daban paso a aquella banda de malnacidos que arrastraban a un Blanco exhausto y adolorido sobre las ardientes arenas. Malditos. Pagarán con cada gota de su sangre. Las palabras de Kanan dieron su veredicto, llamando sin querer la atención de uno que otro dios del caos. Estaba a punto de empezar una carnicería, y grandes ojos celestiales tenían su mirada puesta sobre aquel refugio de mala muerte de metal y arena. Solo un tonto sería capaz de provocar la furia de un elegido del caos. Que los dioses se apiaden de las almas de tales insensatos, porque Kanan no lo hará. Y hasta aquí llega el tercer episodio. Espero que lo hayan disfrutado, porque en el siguiente comienza la carnicería al mejor estilo de Warhammer 40.000. Nos vemos en la próxima.